En este nuevo episodio, la mentira que nos contamos. ¿Realmente estamos bien donde estamos? ¿Cuál es la definición de bien para nosotros? ¿Sentimos realmente bienestar donde estamos? ¿O en realidad es que nos enseñaron que esos lugares eran seguros para nosotros, aunque no eran seguros? Hola a todos, mi nombre es Camila y hoy vamos a hablar de las mentiras que nos contamos. Muchas veces nos creamos una especie de burbuja linda, cómoda. Sin embargo, toda esa creación no es real. La hacemos en nuestra mente y para con el afuera, para al final hacernos creer a nosotros mismos de que está todo bien y de que estás disfrutando y estás bien cuando en realidad no. ¿Y qué pasaría si en realidad yo le cuento a otras personas que en realidad hay situaciones que no me siento bien? Ahí quizás el otro me dice, bueno, es hora de que salgas de ahí, de que te transformes. Y eso es muy chocante muchas veces, porque no estamos dispuestos a hacernos responsables y cambiar lo que hay que cambiar. Y así, acá no lo traigo como una culpa, ¿sí? Porque muchas veces es real que nos sentimos tan colapsados y es tanto el miedo que se siente en el cuerpo a ese cambio que se nos hace complejo. Sin embargo, hay que entender que los únicos que podemos cambiar las cosas somos nosotros, ¿sí? Entonces, lo mejor que nos puede pasar es que alguien venga y nos pinche, aunque a veces parezca cruel, y nos saque de esa burbuja, de ese castillo mágico que creamos para hacernos creer a nosotras mismas que está todo bien y que vivimos perfectamente. Hay veces que el afuera nos muestra eso y muchas veces no lo queremos ver o sí, y ahí es cuando entramos en un caos y tenemos dos opciones, o verlo desde un lugar de transformación y decir, che, esta persona tiene sentido lo que me dice. Y otra es como enojarnos y es como, no, ¿qué se piensa? ¿Qué me viene a decir? Y seguir mintiéndonos aún peor a nosotros mismos. Porque hay momentos que lo hacemos inconscientemente, ¿sí? Y vivimos ahí nuestra vida. Ahora, cuando lo hacemos consciente es mucho peor, porque pesa más, porque te das cuenta que tenés que hacer un cambio y está en tus manos y no lo haces. Igual, más allá de todo, siempre pienso que es mejor tenerlo consciente porque hay algo que empieza a cambiar en nuestra mente, ¿sí? Y empezamos a aceptar que ese castillo que nos hicimos de Disney mágico no es eso. Y también que en el proceso seamos amorosos con nosotros mismos, y no en el sentido de, ay, pobrecita, bueno, ya vas a poder, sino, ok, amorosos desde la responsabilidad. Yo sé que tengo que cambiar esto y es mi responsabilidad. En el camino, paso a paso, suave, a mi ritmo. Cada uno tiene un propio ritmo, ¿sí? Y también va a depender mucho de si vos ya tenés un proceso en el que estás acostumbrado a hacer transformaciones o no. Cuando son las primeras transformaciones cuesta muchísimo, porque los circuitos neuronales no están acostumbrados a tener ese tipo de hábitos de transformarnos.
y no es habitual para nosotros ver algo que no era como nosotros pensábamos y cambiarlo. Ahora, cuando ya tenemos un hábito de revisarnos y ver lo que nos viene a mostrar el afuera, es más sencillo, cada vez se hace más sencillo. Por supuesto que también esto es relativo porque depende mucho qué circunstancia, ¿no? Y qué herida toca. Y otra forma es que nosotros mismos nos demos cuenta, ¿sí? Que también es el camino de ir hacia adentro. Cuando nosotros empezamos a conectar con ese ser más auténtico, con esa parte más genuina, más pura, que está conectada al amor, y empezamos a tener espacios donde nos nutrimos y conectamos con esa energía, van a ver que empieza a pasar que cuando uno empieza a meditar o a caminar o a reflexionar, se da cuenta de las cosas que tiene que cambiar para seguir transformándose y llegar a una mayor conexión con ese ser auténtico. Vivir desde ahí en realidad, porque sí, buscamos espacio de conexión, pero el gran desafío es llevar ese amor que somos a todos lados donde vamos. Ese es el desafío. Y para eso a veces hay que tomar decisiones, irnos de lugares donde ya no resonamos, que no nos dan bienestar, que no nos nutren esa parte amorosa nuestra, ¿sí? Y un montón de cosas. Entonces es como se puede ver la vida, el universo, lo que creas, nos puede venir a mostrar desde afuera, alguien que nos dice las cosas como son, aunque a veces son muy duras, ¿no? Y también pueden hacer desde adentro, cuando ya tenemos un vínculo con esa parte más auténtica, más genuina nuestra. Y en esos espacios de conexión, con esa energía de amor, uno puede recibir esta información y darse cuenta. Y muchas veces, también esto dependiendo qué tan acostumbrado estés de hacer estos cambios y de transformarte, va a haber cambios que van a doler, ¿sí? Porque son duelos, porque quizás hay lugares, por más que sea una fantasía que nos hacemos en la mente, hay lugares que se sienten seguros, entre comillas, ¿no? Es lo que nuestra mente nos contó de lo que se siente seguro y cuesta que nos despeguemos de esos lugares, porque al final, si a nosotros nos enseñan desde toda la vida o por las distintas heridas que tuvimos en la vida, aprendimos a que determinados lugares son seguros, aunque en realidad no, ¿sí? Aunque para nuestra mente sí, nos va a costar despegarnos de esos lugares. Entonces es un gran desafío, siempre es un gran desafío. Y aunque muchas veces esas historias que nos armamos en la mente y que nos mentimos a nosotros mismos hacen que estemos todo el tiempo en alerta, que nuestro cuerpo esté nervioso, nosotros aprendimos que eso es lo conocido y como no conocemos muchas veces otra cosa, automáticamente la mente nos va a llevar siempre ahí, mejor esto que es conocido, a otra cosa, a ver si es peor otra cosa. Entonces, lamentablemente muchas veces pasa que tenemos que llegar a extremos como que nuestro cuerpo colapse, ¿sí? y nos enfermamos porque no tenemos la capacidad de empezar a observar las señales que nos manda el cuerpo, ¿sí? Cuando viene el ataque de pánico, cuando hay un nerviosismo que se repite y no lo escuchamos, después de eso le sigue el ataque de pánico, no lo escuchamos, ¿no? Antes del ataque de pánico, la ansiedad, y son todas como alarmas que no escuchamos. Entonces llega un punto que el cuerpo colapsa y te lo muestra físicamente, y ahí nos empezamos a enfermar. Entonces, es tan importante buscar espacios donde aprendamos a habitar nuestro cuerpo con seguridad, aprender a estar con nosotros y sentir esa calma, esa paz. Porque cuando logramos esto,
podemos detectar más rápido cuáles son los lugares que se sienten amorosos, ¿no? Y nos dan contención y cuáles no. Y acá quiero ser cuidadosa porque hay un relato que está muy en auge de, bueno, si no está en la vibración de amor, lo saco de mi vida. Y tampoco es irnos a los extremos, ¿no? Hay vínculos que son de hace mucho tiempo, hay una conexión y quizás hay momentos tensos, ¿sí? Y eso no significa que tengamos que dejar a esa persona, ¿sí? Muchas veces significa que hay que acompañarla y ayudarla a que pueda transformarse, ¿sí? Por supuesto, siempre aprendiendo nuestros límites y qué tanto la otra persona quiere ser acompañada y ayudada, ¿no? Eso es como muy relativo también. Pero yo siempre lo que apunto es que no nos vayamos a los extremos, ¿sí? Porque al final ahora esta nueva espiritualidad que nace y que está más en auge, también a veces la veo muy poco humana y muy rígida, de, de que tenemos que alejarnos de todos porque vibran bajo, o porque cualquier cosa puede ser, ¿no? Pero siempre tienden a decirnos que nos alejemos. Y sí, puede haber casos que honestamente sentimos alejarnos, pero muchas veces por seguir sin ni siquiera reflexionar estos dichos que se dicen muchas veces de soltar, eh, dejamos ir a personas muy valiosas que, que nos aportan cosas lindas a nuestra vida y, y quizás hay momentos en la vida de esas personas que la están pasando como el culo, o sea, la están pasando mal y, y podemos como acompañar en vez de soltar. Por supuesto también siempre que el otro esté abierto, ¿no? a querer nuestra presencia, porque a veces pasa que que no hay un interés del otro, de que el vínculo siga. Y eso también está bien, ¿no? Pero vuelvo a repetir lo mismo. Lo que quiero compartir es que sí, va a haber distintos casos particulares y en cada caso hay que evaluarlo y ver. Lo que sí, siempre elegir realmente desde la honestidad, ¿sí? Y no desde dejarnos llevar por lo que escuchamos por los demás. Incluso esto que les estoy contando, siempre pásenlo por su cuerpo y pregúntense, ¿me resuena esto? ¿No? ¿Estoy de acuerdo? ¿No? Porque ahí es donde también aprendemos y hacemos una mirada propia de todo, ¿sí? Y no seguir a alguien, sino como escucho, observo, siento que me pasa con esto y armo mi propia mirada, ¿sí? Y eso, ¿no? Como nunca irnos a los extremos, sino tratar siempre de volver al presente y de conectar con ese ser más amoroso nuestro, más auténtico, que está conectado con Dios o la energía universal o como cada uno lo llame. Para mí al final es lo mismo, hablamos de lo mismo. Y eso. A veces salir del castillo que nos armamos, de esa mentira que nos contamos, duele. El problema, bueno, si es que podemos decir problema, es que cada vez que nos metemos más en eso y más nos contamos ese cuento, más duele después cuando lo tenemos que soltar, en general. Por eso es importante ir detectando lo que nos va pasando para ir disolviendo lo que hay que disolver y volver rápidamente a nuestro eje, a nuestro presente y al amor que somos, ¿no? Suena muy hippie, lo sé. Sé que suena hippie. Sin embargo, creo que podemos vivir desde ese estado de amor, aprendiendo todos los días un poco más, que la vida es la escuela para eso. Y lo he experimentado también en periodos
en periodos de tiempo distintos, cómo es vivir desde esa energía de expansión y de amor, y es maravilloso. Por eso también es que siempre comparto herramientas, no solo para compartir, sino también para recordármelo a mí misma, y en la práctica diaria de la importancia de conectar con esa energía de amor. Eso. Gracias por llegar hasta acá. Recuerden que si quieren más contenido o más información acerca de lo que hago, pueden encontrarme en todas las redes sociales como Mi Ser Me Guía. Gracias.